Hola, el día de hoy les hablaré sobre los fundamentos comunicacionales. Bueno, los elementos de la comunicación como el mensaje, el emisor, el receptor o el contexto son conceptos que nos ayudan a comprender la complejidad de los procesos comunicativos presentes en las interacciones sociales. Bueno, ahora vamos con el concepto de ¿qué es la comunicación? Por comunicación entendemos que es el proceso por el cual se produce un intercambio de información entre dos sujetos. Aquí existe un debate acerca del cual debe ser la naturaleza de estos dos sujetos involucrados en la actividad comunicativa. Si solo pueden ser humanos y algunos animales con altas capacidades de pensamiento abstracto, o también pueden ser otros seres vivos con sistemas nerviosos menos complejos, e incluso máquinas como los ordenadores. En cualquier caso, hay algo que es independiente del tipo de sujetos que compartan información entre sí: los elementos de comunicación. Estos son conceptos que nos ayudan a entender cuáles son los fenómenos que explican las actividades comunicativas, y cada uno de ellos representa una pieza en el proceso por el cual una información viaja de un sistema de interpretación de datos a otro que está situado en un lugar distinto al que ocupa el primero. Los elementos de la comunicación son las piezas que se articulan entre sí para generar diferentes significados en tiempo real. Veamos cuáles son. El primero es el emisor. Bueno, el emisor es el sujeto que desencadena el proceso comunicativo al exponer una información que puede ser interpretada por otros sujetos. Por otro lado, muchas veces establecer quién es el emisor es algo muy relativo, porque no siempre resulta fácil saber con seguridad qué sujeto inició la comunicación. Por ejemplo, si alguien se encuentra por la calle a su amigo y lo saluda con un "Hola, ¿cómo estás?", esto podría ser a su vez una reacción ante la expresión del rostro del amigo, y en este caso sería la persona que no ha hablado la que habría adoptado el rol de emisor en primer lugar. Por eso se asume que el emisor lo es de manera relativa, estableciendo como marco de referencia un solo ciclo de envío de información. Ahora bien, en segundo lugar está el receptor. Aquí el receptor es el sujeto que de manera voluntaria o involuntaria recibe la información emitida por el emisor y la interpreta, ya sea utilizando para ello un sistema de símbolos que establece equivalencias entre significados, o sin sistema de símbolos, obedeciendo a las sensaciones que produce lo que llega a través de los sentidos. En tercer lugar tenemos el mensaje. El mensaje es aquello que está utilizado para transmitir la información, es decir, la existencia literal de lo que se está diciendo por parte del emisor y de lo que está captando el receptor. Por ejemplo, un mensaje puede ser "bonito fin de semana", mientras que el significado de esta palabra de letras, si es leído, o de fonemas, si es escuchado, depende de otros aspectos. En algunos casos es una muestra de aprecio, mientras que en otros es una burla indirecta utilizada por medio del sarcasmo. Si se formula dando a entender que el receptor carece de las capacidades necesarias para hacer algo. En cuarto lugar tenemos el ruido. Bueno, el ruido es literalmente cualquier fenómeno que interfiera con el proceso comunicativo y modifique el mensaje en alguno de sus aspectos. Bueno, aquí pues el ruido es uno de los elementos de la comunicación más diversos, porque existen maneras muy variadas por las que un mensaje se puede ver alterado, tanto físico, ya sea en fallos electrónicos en la captación de señales,
en el material de la pared que mantienen separados al emisor y al receptor. También están como los simbólicos, y estos serían los errores al teclear, los errores en el reconocimiento de palabras de un software. Por otro lado, no hay que olvidar que el ruido no tiene por qué provenir siempre de fenómenos ajenos a los elementos de la comunicación, ya que a veces llega desde adentro. Por ejemplo, si el receptor tiene una lesión cerebral, esto no puede generar ruido al dificultar el análisis de lo que dice el emisor, generando alteraciones como la afasia de Wernicke. Bueno, en quinto lugar tenemos al código. El código es el conjunto estructurado de normas y signos que posibilitan expresar y emitir mensajes complejos. Por eso es que está asociado a la capacidad de utilizar el lenguaje, o al menos es un tipo de lenguaje algo menos desarrollado que el de los seres humanos adultos. Aquí existen diferentes sistemas de códigos y pueden ser aplicados en el habla o en la escritura. En sexto lugar tenemos lo que es el canal. Aquí el canal es el medio a través del cual viaja el mensaje pasando de un lugar a otro. El lenguaje hablado, el canal suele ser las ondas de sonido que recorren al aire, mientras que en Internet el canal puede ser un chat o un sistema binario de transmisión de señales digitales, dependiendo en el nivel en el que ubiquemos nuestra unidad de análisis de lo que sucede, aunque también en ocasiones pueden darse dos o más canales a la vez. En séptimo lugar tenemos lo que es el contexto, y aquí el contexto es el entorno espacio-temporal en el que tiene lugar la comunicación, ya que alrededor de los sujetos que se comunican siempre hay un entorno más general que condiciona todo el proceso. Y por último tenemos lo que es el feedback, y aquí se dice feedback o retroalimentación a la respuesta que da el receptor al haber interpretado el mensaje mandado por el emisor. Por ellos puede ser considerado también otra de los elementos de la comunicación, el mensaje dado como emisor, dado que puede ser visto como aquello que se dice para iniciar otro proceso comunicativo. Bueno, ya que con todo esto, por eso es que este es como un esquema de los elementos de la comunicación, ya que solo sirve como guía o como un mapa que nos ayuda a entender lo que está pasando y a través de qué medios podría estar compartiéndose una u otra información. Al fin de cuentas, lo que importa de verdad es la interpretación y la concepción de los mensajes, y esto siempre se produce ligados a un momento y un lugar determinados. Ahora bien, pasaremos a la interacción de los elementos en la entrevista. Bueno, aquí la interacción de los elementos en la entrevista es la formación o la experiencia en el proceso de selección, tomando en cuenta que va desde las prendas elegidas para una entrevista hasta la forma de saludar. Bueno, las interacciones que pueden haber son las siguientes. La primera es el saludo, la segunda es la mirada, la tercera es el tono de voz, la cuarta es la sonrisa, la quinta es la distancia corporal y la sexta son los gestos involuntarios. Bueno, esto sería todo.